versículo tocó mi corazón y puse como título este mensaje: la herencia de un huérfano. No sé si está por ahí. Ahí estamos. Porque de alguna manera, amada iglesia, todos éramos huérfanos antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos creen esta realidad? Lo estamos viendo a través del Señor. Y yo me decía, Señor, qué privilegio tan grande aquellos padres que tenemos hijos biológicos, que los podemos disfrutar, que estamos quizás empezando un hogar, conocemos a nuestra esposa, decidimos formar una familia y deseamos que venga ese hijo tan deseado. Pero yo pensando en este versículo, me puse a pensar una tremenda realidad. ¿Qué de aquellas personas que con tanto amor dedican su tiempo y preparan un ambiente familiar, una casa, preparan un cuarto, preparan juguetes, una cuna, preparan la ropa y dan voces de ese deseo de tener un hermoso bebé? Y de repente empieza ese proceso y no lo pueden concebir. Particularmente quiero contarte una historia que es una historia familiar. Federico y Nancy son dos personas que amo mucho en mi corazón. Y durante mucho tiempo este deseo de formar un hogar, de tener un hijo biológico, estaba en su corazón. Pero bueno, por problemas empezaron a ver que ese hijo deseado no llegaba y empezaron a consultar al médico. Y usted sabe que el médico te hace análisis, te hace chequeos médicos y llevaron un montón de situaciones en que ellos descubrieron que Nancy no podía quedar embarazada. Entonces, hubo un lapso y un proceso de mucha tristeza porque ellos deseaban tener un bebé, deseaban extender su generación y fue un momento muy triste, un momento lleno, imagino, en esa pareja, como muchas personas que tienen el deseo de tener hijos biológicos, empezar este camino nuevo, para ellos desconocido, el poder tener un hijo adoptado. Y se lanzaron al desafío, tomaron coraje y empezaron a visitar lugares. Y déjame decirte que muchos lugares, en los orfanatos, donde están estos chicos, muchos de estos chicos ya vienen con un historial. Y cuando iglesia hablamos de un historial, muchas veces no es un historial muy bueno. Son chicos que son abandonados por sus padres. He conocido casos y he charlado con personas que han encontrado a bebés recién nacidos tirados en una bolsa, en un cesto de basura. Aunque vos no lo creas, es una realidad. Hijos no deseados, hijos maltratados, hijos marcados por la violencia de un matrimonio que no supo tener principios, valores en la familia. Y se tomaron el desafío y llegaron a un lugar y se enamoraron de una criatura que tenía 2 años, pero había un tema. Esa criatura venía de la mano con 2 hermanitos más. No era un bebé recién nacido como ellos querían, ya tenía 2 años, y el que le seguía, creo que tenía 5 y el otro tenía 8 años. Y claro, ellos iban por uno. Y las personas encargadas en este lugar, que era muy bueno, dijeron, si ustedes quieren adoptar, se tienen que llevar a los 3. ¿Sí? Así que qué desafío, ¿no? ¿Está acá todavía o lo perdí? Qué desafío, porque ellos, había un deseo de adoptar una criatura, ya que no lo podían coincidir. Pero bueno, acá estaba la oportunidad y el regalo era por 3. ¿Sí? Y así que bueno, ellos con mucho amor iniciaron toda una travesía de trámites durante casi 1 año y medio y llegó el gran día. Empezaron los procesos de adaptación y bueno, quiero decirte que ya a todo esto pasaron 15 años. Y la familia Sar, que es mi cuñado y que es el hermano de Susana, extendió su generación en la tierra. ¿Sí? Y es algo hermoso porque yo veo a mis sobrinos y es maravilloso verlos, es maravilloso disfrutarlos, pero es más maravilloso la actitud que estos padres tuvieron. Y yo hacía una analogía conforme a lo que hemos leído recién, que nuestro Dios Todopoderoso, mirando, hizo una mirada
a nosotros que éramos huérfanos espirituales. Y dejó su trono de gloria para venir acá a la tierra. Y no hacer una selección, vino por todos. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne para caminar en medio nuestro. ¿Y sabes para qué? Para pagar un precio de muerte. Él dejó su trono, como quizás Fede y Nancy tuvieron que dejar su comodidad y salir a hacer un proceso de búsqueda. Dios nos buscó, tuvo una mirada atenta desde el cielo, dejó su trono de gloria y vino a la tierra. ¿Para qué? Para morir. ¿Y sabes cuál fue el precio tan especial? Fue el poder de su sangre. Esa fue la firma, fue el sello de la documentación, la sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio hay una maravillosa noticia. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y tenemos una preciosa herencia por eso. ¿Y sabes qué nos espera con Él? La eternidad. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? También entiendo que muchas veces nosotros, en nuestro diario caminar como hijos de Dios, también padecemos en ciertas situaciones orfandad espiritual. No sé si a vos te pasa, pero a mí muchas veces me pasa como que siento una lejanía del Señor. Aunque el Señor está, pero humanamente no lo sentimos. ¿Te sentís identificado? Claro que sí, no sucede. ¿Sabes? El Evangelio, según San Mateo, cuando Jesús va al Getsemaní, hace la misma exclamación. Abba, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. ¿Qué era la copa amarga, iglesia? Era la cruz. Y Abba tiene es una palabra en arameo que significa papi, o papá querido, o papi querido, como vos ahí lo quieras interpretar, pero más profundo es papi. Y vos tenés un papá que te ama. ¿Cuántos entienden esta realidad? Y esto no es una muletilla. Esto no es una muletilla. Dios te ama. ¿Sabes por qué te lo digo? Y te lo reitero varias veces y lo vas a escuchar en este mensaje. Porque muchas veces padecemos esta orfandad. Jesús mismo en la cruz que dijo, Padre, ¿qué pasó? No, pero dijo otra frase más fuerte todavía. ¿Por qué me has abandonado? El mismo Jesús sintió el abandono del Padre. Y sabes, querida iglesia, nosotros muchas veces padecemos esa situación. Por eso me gustan los evangelios, porque el Señor en todo momento nos está enseñando. Y hay una narración muy especial que está en San Lucas. Si vos lo querés buscar, si no, escuchalo. Capítulo 15, versículo 11. El Señor Jesús empieza a hablar a las personas, pero sobre todo enseñaba y exhortaba a un grupo muy especial que vos ya lo conocés, que eran los fariseos y los escribas. Y muchas veces, amada iglesia, en nuestras congregaciones tenemos ese espíritu de religiosidad. Y ahí estaban ellos para cuestionar lo que el maestro enseñaba. Y es interesante porque el Señor viene como dando una cátedra en las parábolas y nos habla de la parábola de la oveja perdida, ¿cuántos se acuerdan? De la moneda que se perdió, y llega a esta parábola tan especial, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Es una parábola, creo que todos la hemos escuchado, y es interesante porque si bien en la antigüedad los manuscritos no tenían un título, cuando vos la ves ahora en la Biblia, que compras en todas, dice parábola del hijo pródigo. Pero ahí te cuento una cosa, son dos hijos, no es uno. Entonces mirá lo que dice el relato. Dice, también dijo un hombre, tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Nótese un detalle muy especial. En la cultura de este tiempo, en la Palestina del primer siglo, es interesante poder ver esto, porque cuando un hijo pedía la herencia, realmente no la debía hacer en este contexto, ya que el padre estaba con vida. Realmente los hijos podían reclamar la herencia cuando el padre ¿qué? Fallecía. Era una falta de respeto tomar esta actitud. Pero me llamó más poderosamente la atención que el padre hace algo muy especial. Él dice, y les repartió. No solo al hijo menor, sino que también al hijo ¿qué? Mayor. Y acá hay 2 paralelismos que son bien interesantes poderlos ver a la luz de la palabra. Eran 2 hijos, uno se fue y otro se quedó. Y
pensando un poquito también en esto, hay una historia muy particular. Si vos ves el libro del Génesis, el libro del comenzar, hay 50 capítulos que narran en 3 de ellos la creación. Ahora hay un detalle muy especial que yo pude descubrir. A partir de esos 3 capítulos en adelante, vamos a ver todo lo que trasciende a nivel familias, patriarcas y toda la generación de familias. Y si vos ves este primer libro, es interesante porque habla de familias y habla de ciertas situaciones en las familias. ¿Amén? ¿Cuántas familias hay acá en esta mañana? Todos somos, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, qué interesante poder ver esto. Y me llamó poderosamente la atención como esta historia, ya vos te voy a hacer volver a esta historia, una historia muy especial, que comienza justamente con Abraham, el padre de nuestra fe, y que él dice que tenía un deseo, junto con su esposa Sara, que era estéril, y que era tener justamente un hijo. Y sabemos que ella era estéril, pero Dios, en su misericordia, en su gracia, le da descendencia. De ahí que viene Isaac. Y que dice la palabra que Isaac, vamos a hacer un poco más resumido, conoce una mujer que se llamaba ¿cómo? Que se llamaba ¿cómo? ¿Estás seguro? Se lo voy a dejar como tarea. Búsquenlo en la Biblia. ¿Sí? Y justamente nace un embarazo de esa situación. Y acá viene la historia. Nacen, ¿qué? Unos mellizos. Y el primero que sale es llamado Esaú. ¿Sí? El velludo significa. Parece que la mamá lo tejió cuando salió del vientre. ¿Sí? Porque era muy velludo esta persona. Es interesante, es un detalle muy interesante. Pero ¿sabes qué era más interesante? Que en esta época de la cultura el nombre era muy importante. Todo padre que le daba un nombre a su hijo tenía que trascender en las generaciones. Era un hombre profético, iba a hablar de su carácter, iba a hablar de su persona. Y me gusta porque de Esaú dice que él era un hombre cazador, le gustaba la naturaleza, era un hombre diestro en las armas, en el arco, en la caza. Y dice que el padre le fascinaba esto. Pero hay un pequeño detalle que cuando estos 2 bebés salen a luz, dice que Jacob, el otro bebé que sale, dice que ahí lo enganchó el taloncito. Salió como medio agarradito. Parece que ya había una disputa en la panza de mamá. Se estaban disputando la pelea. Y justamente Jacob, ¿sabés lo que significa? Usurpador, mentiroso, el engañador. Y yo quiero que por un momento, iglesia, vos focalices, te metas en la historia y puedas ver esto. ¿Cómo se sentiría esta persona? Ahí viene el estafador, ahí viene el engañador. Porque dijimos que el hombre era muy, muy importante en este tiempo. Y sobre todas las cosas, había como una separación en esta familia. El papá tiraba para Esaú y la mamá tiraba ¿para quién? Para Jacob. Y ahí se inicia una diferencia familiar. Y si vos ves el contexto de la Biblia, Jacob era una persona que siempre quería sacar ventaja. Y acá hay muchos conceptos de orfandad espiritual. Porque muchas veces nosotros, yo siempre digo, que crecimos conforme a lo que observamos en nuestro hogar y a lo que escuchamos. No sé cuántos comparten esto. Nosotros crecimos en un entorno familiar, papá, mamá, o muchos quizás no, tíos, abuelos, hermanos mayores. Pero hay una realidad. Conforme a lo que vos observaste en tu familia y viste, son claros ejemplos y sin querer queriendo, como yo siempre me gusta decirlo, algo nos marcó en el corazón. ¿Sabes que cuando nosotros no somos observados, no somos mirados? Un detalle que me gusta cuando dice que Jacob estaba de moda la primogenitura en ese momento. Era muy importante. ¿Sabes qué era la primogenitura? Que los papás oraran por ese hijo. Y cuando los papás oraban en la antigüedad, profetizaban sobre ellos. ¿Cuántos papás profetizan sobre nuestra generación? Si no lo haces, hay que clamar por nuestros hijos día y noche. ¿Lo vas a hacer? Claro que sí.
Si queremos levantar una generación que impacte la tierra, ¿cuál es la generación venidera? Ahí están, mira, están sentados ahí, mira. Ahí los ves. Ahí levanten la mano los jóvenes, los adolescentes, los niños. Vamos, levanten la mano, no tengan vergüenza. Muy bien. ¿Tenemos que orar por ellos? Me atrevo, pastora, con mucho respeto, a decir, es la columna vertebral de la iglesia. ¿Qué nos queda para nosotros, no? No. Pero realmente tenemos que velar por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros niños. Amén. Pero es interesante porque dice que este hombre estaba, como decía, muy de moda la primogenitura. Y justamente Esaú, todos conocemos la historia, era un hombre cazador. Y siempre a su padre le gustaba que cuando este hombre cazaba le preparase algo rico, una carne guisada. Y vemos conforme la Biblia que, bueno, efectúa ese movimiento, ¿no? Hace una carne. Pero justamente la mamá había escuchado esta historia, que justamente que el padre en cualquier momento iba a soltar esa bendición. ¿Saben por qué? Porque algo me llamó la atención. El padre en esta instancia ya era ciego. Isaac ya estaba como enfermo, a punto de partir, y estaba ciego. Y muchas veces nosotros, hermanos queridos, en nuestra orfandad espiritual, sin querer queriendo, buscamos llamar la atención. Buscamos que nos observen. Peleamos lugares. No solo en nuestra familia. Hoy, posiblemente, seamos huérfanos espirituales estando en la casa del Señor. Y sin querer queriendo, buscamos lugares que nos observen, hacernos sentirnos importantes. ¿Sí? Desde la posición ministerial, wow, muchas veces, claro que sí, pasamos por ese proceso. Y Dios nos tiene que bajar el copete. Porque, ¿qué dice la palabra? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia sobre los humildes. Y ahí estaba el engañador. A ver qué puedo hacer acá. Y todos conocemos la historia, no quiero ir muy lejos. Sabemos que Esaú, por un plato de lentejas, ahí estaba haciendo a su hermano lo que tanto le gustaba hacer a su hermano Esaú, y le vende la primogenitura. Y se disfraza, porque justamente dijimos que Esaú que era velludo, tenía mucho pelo este hombre. Y dice que Jacob, conforme al consejo de la mamá, mirá qué linda mamá que tenía, dice, vamos a engañar a tu papá, total, él no te ve, ponete una piel de cabrito, cosa que él te toque cuando te va a dar la bendición, siente tus pelos y va a creer que es tu otro hermano. Y así fue, como usted sabe, y si no conoce la historia, lo tiene en Génesis capítulo 25 al 29, si no me equivoco. Esa historia muy atrapante. Y bueno, de ahí le roba la primogenitura y hay una disputa entre los hermanos. Es interesante ver el tema de la orfandad espiritual, porque muchas veces nosotros caminamos dentro de esa situación de orfandad. Pero también es interesante porque dice que Jacob tuvo un encuentro cara a cara con el ángel del Señor. Y cuando vemos en el libro del Génesis y en muchos libros de la Biblia, antes del Nuevo Testamento, justamente el ángel de Jehová era la misma presencia de Dios, descendiendo a un lugar, a un acontecimiento. Pero en este momento había tanta situación de orfandad en Jacob y había algo muy profundo que tenía que cambiar Jacob, que dice que la presencia de Dios visitó. Él se apartó, dejó a su familia a un costado y dice que lo visitó. Y dice que luchó hasta rayar el alba. Y en esa lucha trasciende algo muy fuerte. Él es mudado de esa naturaleza pecaminosa, de ser un engañador, un embustero, un mentiroso, de querer ser un manipulador de la vida. Pasa y el ángel le dice lo siguiente: dime cuál es tu nombre. Mi nombre es Jacob, pero a partir de ahora te vas a llamar Israel, le dice el ángel. ¿Cuántos conocen esa historia? Y dice que esa persona es mudada. Su nombre es cambiado. Israel, como el que tiene el poder de un príncipe. Y a través de Jacob nace la nación de Israel y sus 12 tribus. Amén. Ahora, interesante, volvamos a la parábola del hijo. Dijimos que este padre tenía 2 hijos. Y conocemos mucho la historia. Este hijo menor sucede que va a una provincia extranjera. En el primer contexto dice que malgasta todo lo que tenía en un lugar de perdición y llega a tal situación que en esa provincia llega una hambruna tan fuerte que termina consultando a una persona de esa región y esa persona le invita a que trabaje
¿Cuidando qué? Ahora, qué indignante, ¿no? Porque para el judío, el cerdo es un animal que es un animal inmundo. Fíjese la bajeza en que llegó esta persona que se apartó de Dios. ¿Saben? Muchas veces cuando hablamos de orfandad, nosotros, humanamente, muchas veces escapamos de la presencia de Dios. Teniéndolo todo en la casa del Padre, escapamos. Y esto fue un poco lo que le pasó. Si bien la narrativa, cuando analizamos bien el contexto bíblico, está hablando de dos clases de personas. Las personas que están totalmente perdidas en el pecado y por la misericordia de Dios vuelven a la casa del Padre y el Padre los recibe. Pero es interesante poder ver que esta persona dice que en un momento tiene un indicio y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Entre medio de los cerdos y casi como comiendo la basura que comen los cerdos. Si yo en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo puedo estar comiendo lo más bien en la casa de mi padre. Ahora, nótese un detalle. Este hijo empieza a replantearse un discurso en la mente. Y dice, volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, cuando yo identifiqué esta historia, lo primero que vi es que más allá de acordarse como el padre, él tenía hambre, por eso volvió a la casa. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Después te animo a que lo mires. Ahora conocemos la actitud también que tuvo el padre, pero te quiero dejar un momentito ahí antes de hacer un cierre y que pasemos al otro hermano, el hermano mayor, el hermano que sí estaba en la casa. Ahora, qué detalle muy fuerte. Uno había estado en la casa compartiendo la riqueza de su padre, todo lo que el padre le daba como herencia. El hermano mayor también, uno decide irse, uno decide quedarse, pero ninguno de los dos en esta historia conocen la esencia del corazón del Padre. Y qué triste, amada iglesia, que nosotros como hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, entendiendo que fuimos adoptados y Cristo pagó un precio, no vivamos con gozo la herencia de ser llamados hijos de Dios. Y muchas veces, como vemos en estas historias, vivimos con una orfandad espiritual. Y cuando vivimos en una orfandad espiritual, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Nos ponemos máscaras. Como los superhéroes. ¿Te diste cuenta algo de los superhéroes? Ellos también sufren de orfandad espiritual. ¿A cuánto le gusta Superman? El hombre de acero, que me mirás y te penetro con los rayos, cuidado, con la capa roja. ¿Pero qué pasó? ¿Te diste cuenta? Quedó huérfano. ¿Qué te cuenta la historia? En su planeta, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una guerra entre dos planetas y al chico lo mandaron a una cápsula, el planeta explotó y ahí quedaron sus papás. ¿A cuánto le gustan el hombre araña? Vamos, no hay ningún niño acá, no tuvimos infancia, muchachos, ¿qué pasó? Me replanteó la vida. ¿Cuántos hicieron este gesto? Yo le decía, mamá, por favor, la bolsa, la red de las papas, tráemela. Y yo me hacía unas vendas y me tiraba la red con mi hermano. Un desastre, ¿no? Pero bueno, eran los juegos, chicos, no se rían. Pero no había, ahí había que jugar con nuestra infancia. No había celulares. ¿Sí? Y ahí estamos queriendo tirar la red del hombre araña. ¿Pero qué le pasó a Peter Pan? ¿Sí? No, perdón, a Peter Pan no, a Parker. Ese es otro, ahora vamos a ese, ahora vamos a ese. A Parker. Ese es otro. Ya voy por ahí. Ya voy a los personajes de Walt Disney. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Lo mismo. No tenía papás. ¿Quién los crió? Unos tíos. A ver, acá te mato con este personaje. ¿A cuánto le gusta Batman? Vamos. ¿No miraste Batman? Ya está. Terminamos acá el mensaje. ¿Y qué pasó con Batman? ¿Te diste cuenta? El muchacho también quedó huérfano. Un día salieron a caminar, patatín, patatán, sin querer queriendo, los asaltaron a los papás, los mataron y este muchacho quedó con un trauma. Y así muchas veces, amado, nosotros detrás de esa máscara ocultamos muchas situaciones en nuestra infancia que no son sanadas. Y Dios en esta mañana realmente quiere tener un encuentro
y que nosotros tengamos un encuentro con su paternidad. Amén. Pero volviendo a esta historia, vemos un poquito lo que exclamó el hermano mayor. Dice que cuando hubo fiesta, ahí estaban celebrando, comiendo el mejor asado. Acá dice el correo, pero era un asado tremendo. No faltaba nada, le habían comprado el asado a Jorgito, sí, en la carnicería de Jorge. Tenía que hacer una promoción. Pero era así. ¿Y viste la reacción que tuvo este hombre? ¿Qué es esto que están haciendo? Y el qué es esto me da a entender que no sé si este hombre había disfrutado alguna fiesta en la casa de su padre. Y es interesante porque le empieza a replantear ciertas situaciones al papá. Yo que estuve tanto tiempo, nunca me celebraste nada, papá. ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia acá? Y sabes que acá corremos un riesgo muy fuerte como iglesia. Nosotros, como te decía, como te digo esta mañana, podemos tener este espíritu de orfandad. ¿Y cuántos creen que realmente muchos pródigos van a ir a la casa del Padre en este tiempo? ¿Pero cuántos lo creen de verdad, en serio? Pero tenemos que tener el corazón del Padre y no el corazón que tenía el hijo mayor. ¿Estás dispuesto a ceder tu banco cuando vengan esos pródigos, lastimados, heridos, llenos de barro? ¿Te acordás cómo viniste a la casa del Señor? No quiero hacer un retroceso, por favor, no confundas, no hago una doctrina diferente. ¿Sí? Pero vos te acordás cómo llegamos nosotros. Increíbles, huérfanos, sucios. Y Dios nos recogió de ahí. Eso es increíble. La pregunta es si nosotros, ¿con qué espíritu vamos a estar cuando los pródigos vengan por la casa? Y algo maravilloso que yo orando por esta palabra esta semana, el Espíritu Santo de alguna manera me hacía sentir como una impresión. Cada uno cuando ora sabe cómo Dios le transmite a su corazón. Hasta que no tengamos el amor del Padre, la verdadera esencia del corazón, Dios nos va a mandar personas a sus casas. ¿Estás acá? Y nosotros hoy, amados, necesitamos tener un encuentro con la paternidad de Dios. No podemos ser hijos que tenemos una carencia tan profunda y vivir una orfandad espiritual dentro de la casa de Dios. Vinimos a la casa de Dios, adoramos a Dios, pero somos huérfanos espirituales. No gozamos de la herencia preciosa que Dios nos dio como hijos. Y para terminar esto, si me podés, ya estoy terminando, sacar esto. Quiero terminar con lo que hizo el Padre, que es muy interesante. Vos sabés que la Biblia dice que este hombre dice que miró por el camino y vio que el hijo menor, el hijo que estaba ahí, venía. Y yo me quiero imaginar a esta persona, ¿no? Quizás haciendo las tareas de todos los días. Pero me quiero imaginar un padre, como muchos papás hay acá, y como muchos papás espirituales que desean que esos pródigos vengan, no importa la condición. Y por eso me gusta hacer este gesto, ¿no? Porque sería el gesto de la iglesia. Yo pienso que ese padre todos los días estaba con los jornaleros diciéndole, bueno, mirá las vacas para este costado, cuántos cerdos compraste, pero él de vez en cuando... Y, amados, creo que ese es el verdadero corazón del Padre. ¿Sabés que era una vergüenza en esa época que el Padre corriese al encuentro del Hijo? Y para correr, ¿sabés lo que tenía que hacer? Levantarse la túnica. Era un acto vergonzoso hasta las rodillas. Y había una tradición que cuando un hijo pedía la herencia por anticipado y se iba y regresaba, al enterarse la vecindad o donde la persona vivía, las familias, ¿sabés qué hacían? Tomaban macetas de barro. Y cuando esta persona venía arrepentida, la rompían a sus pies en el camino. ¡Pra! ¡Pra! Y eso tenía un significado muy profundo. Y el significado era como decirle, así como lastimaste el corazón del Padre, así sea el cielo contra tu vida.
así de miserable seas por haber hecho lo que le hiciste a tu padre. Y dice que era un acto vergonzoso. Por eso, amados, si vos lees la parábola del hijo pródigo, puedo entender por qué el padre salió corriendo al encuentro. Si no lo viste, animate, que el Señor te lo revele. Dice que él no se quedó cuando lo vio. Dice que él corrió. Y esa fue la actitud que tuvo Jesús por nosotros. Y esto es lo que te quiero dejar para que conozcas y tengas un encuentro con la paternidad de Jesús en esta mañana. Él es tu papá, Él es tu Abba, Él es tu papito. Y Él desea tanto que vengas a su encuentro cada mañana, cada tarde, cada noche, en cada momento. Él no tuvo vergüenza de dejar el trono de su gloria para venir acá a la tierra. Él no tuvo vergüenza en morir en una cruz por cada uno de nosotros. Él no tuvo vergüenza en derramar su sangre. Él no la tuvo. Él dice que el Padre salió al encuentro y besó su cuello y lo abrazó. Hoy muchos necesitan ser abrazados en esta mañana. Y mientras estamos terminando este mensaje, yo percibo que el Espíritu Santo te está hablando fuertemente a tu vida. Deja de vivir en una orfandad espiritual dentro de la casa de Dios. Viví con la preciosa herencia de que Jesús reina en tu corazón a través de la presencia del Espíritu Santo. Ya no somos más huérfanos espirituales. Si hay cosas que tenés que sanar, sanalas, entregáselas a Jesús. Pero deja de vivir con una orfandad espiritual en tu vida y que eso no recaiga en tu generación, que son tus hijos. ¿Sabes? Yo creo poderosamente que este es el tiempo, como dice la palabra en Malaquías, que el Señor va a hacer volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y los hijos al corazón de los padres. Y Jesús no tuvo vergüenza de hacerlo por nosotros. Dice que le besó. Inmediatamente vio su condición. Y no vamos a hacer una doctrina de esto y una analogía a lo que significa el vestido blanco, el anillo y las sandalias. Pero eso es el corazón del Padre. Un corazón que resguarda, que protege, que te abraza. Que no importa cómo hayas venido en esta mañana. ¿Sabes, amado? Muchas veces estamos bajo el peligro de ese manto religioso. Jesús, cuando se refirió al hijo mayor y a esta parábola, también estaba hablando de esos fariseos. Y la iglesia de este siglo de este tiempo, corre un gran riesgo en caer en este manto religioso de juzgar. ¿Cómo vamos a esperar a nuestros pródigos cuando ingresen? Estamos cada vez con la actitud. ¿Sabes qué? Te comparto algo. Me pasa muchas veces los domingos, Señor. Wow, ahí está entrando la gente. Y oro en mi corazón, Señor, que se llene la casa, que se llene de gente nueva. Pero depende de nosotros. ¿Cómo le vamos a recibir a esos pródigos? Y sabes que esos pródigos no van a venir de la mejor manera. Y quizás tengas que dejar tu primer lugar. A ese banco que parece que tiene nuestro nombre y apellido, lo tengas que ceder a estos pródigos que van a venir desesperados por la presencia de Dios. Pero amado, hoy el Señor quiere encontrarnos con cada uno de nosotros. Como te dije, Él no tuvo vergüenza de dejar su lugar de gloria. Y el Verbo se hizo carne y fue a una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Yo quisiera que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que tomemos unos minutos para que el Espíritu Santo ministre a la iglesia. Padre, te honramos en esta mañana. Honramos tu presencia, Jesús. Honramos tu presencia, Espíritu Santo. Y vos sos nuestro Abba.